las Sagradas Escrituras en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Señor, aleluya. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así, gloria a Dios. Este capítulo 14 del Evangelio según San Juan comienza, ¿verdad?, también con esas casi mismas palabras, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Después, en el contexto que nosotros vemos en todos los versículos hasta llegar al 27, el Señor vuelve, ¿verdad?, a decir esta misma frase, no sin antes pronunciar esta gran bendición, este legado, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo: mi paz os doy, ¿verdad? Mi paz os doy. Ahora, cuando nosotros vemos el contexto de este capítulo, tenemos que analizar cuál era la situación en la que Jesús estaba pasando precisamente en esas horas de su vida. Porque Jesús no dejó de ser Dios, pero tampoco pasó, ¿verdad?, el sufrimiento sin ser humano. Y esto es algo que sin la humildad y sin la fe, ¿verdad?, es imposible de aceptarlo. ¿Cómo es posible que Jesús seguía siendo 100% Dios y a la vez 100% humano? Muchos han querido, ¿verdad?, tomar versículos donde, precisamente del Evangelio de Juan, donde dice: mi Padre es mayor que yo. Y precisamente una secta dice, ahí Jesús está diciendo, ¿verdad?, que el Padre es Dios, pero Él no. Pero cuando nosotros vemos desde el principio de este Evangelio, según San Juan, da por sentado, ¿verdad?, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo no solo estaba con Dios, sino el Verbo era Dios. Así que, pero entonces, ¿a qué se refiere, verdad, de que Jesús vino siendo 100% Dios y no dejó de ser Dios siendo 100% humano? Pues nada más y nada menos que Jesús, ¿verdad?, tuvo que vaciar esa divinidad o cubrir esa divinidad con el manto de su humanidad. Por eso vemos en el pasaje de su vida, durante el tiempo en esta tierra, algunos destellos de su divinidad, ¿verdad? Pero el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue, ¿verdad?, basado en su divinidad, sino en su humanidad. Y precisamente ha llegado el momento de las horas más difíciles de su estadía en esta tierra. Precisamente ha llegado el momento más duro de su vida en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. A pocas horas está el Señor de estos versículos que hemos leído. A pocas horas estaba nuestro Señor Jesucristo de ser llevado a un madero, de ser crucificado en un madero, de ser azotado por los soldados romanos, de ser injuriado, de ser abofeteado, de ser calumniado, de ser todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que ni de cerca estamos nosotros de haberlo pasado. Está a escasas horas y Él sabe que va a llegar a la cruz. Está a horas de ser arrestado. Está a pocas horas, Él sabía en su divinidad que está a pocas horas de ser traicionado por uno de los 12 que Él escogió.
está a punto de dar a conocer también la negación de uno de sus más cercanos discípulos, el apóstol Pedro. Está tan cerca de ser negado, está tan cerca de ser traicionado, está tan cerca de padecer por la misma muerte, y aún así el Señor expresa palabras de aliento. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el Señor sigue diciendo: en la casa de mi Padre hay muchos lugares para ustedes. Y es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo que ahora está en ustedes, después va a estar dentro de ustedes. Y el Señor empieza a explicarle, dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y hubo uno que le dijo: bueno, por lo menos enséñanos al Padre y con eso creo que vamos a estar, ¿verdad?, mejor. Y el Señor le tiene que decir: Felipe, pero ¿cuántos años llevamos juntos, Felipe? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuánto tiempo hemos andado juntos? ¿Cuántos años llevas escuchándome, Felipe? ¿Y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. El único camino para llegar al Padre eterno. Y en ese contexto el Señor, ¿verdad?, sigue hablando para llegar al versículo 27, donde vamos a desarrollar el tema: mi paz os doy. Pero vea la situación de Jesús. Y eso es lo que el Señor también espera de nosotros. Que cuando estemos pasando por momentos difíciles, también podamos expresar palabras de aliento. Y vamos a ver por qué usted y yo estamos supuestos a llevar palabras de aliento, aun cuando estemos atravesando por momentos difíciles. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Qué conocemos nosotros, verdad, como la paz? La humanidad, verdad, lucha ardientemente por la paz. Y para el mundo, o podemos nosotros, verdad, decir que la paz en el mundo es ausencia de guerra. La paz para la humanidad es vivir bien. La paz para la humanidad es que se le permita hacer lo que quieran hacer para ellos estar bien. Por eso usted ve muchos eslogans, ¿verdad? Muchos letreros, dice paz y amor. Y en nombre de la paz y el amor que el mundo está buscando, se ha llevado a la humanidad a un nivel que consideran que es más grande que Dios. ¿Por qué? Porque hay que permitirle a la humanidad que tenga paz. Pero en el contexto bíblico, la paz para el ser humano, para el ser humano la paz simplemente es una falsedad, es una falacia. No podrá obtener jamás la paz verdadera. Por eso dice: yo no le doy a ustedes la paz como el mundo se las da. Entonces, ¿el mundo da alguna paz? Bien, el mundo ofrece una paz, pero es una paz ficticia. La paz que ofrece el mundo, la paz que ofrece el sistema de este mundo, es una paz que está ligada a la circunstancia.
Es una paz que depende de la situación. Una paz que depende del momento. Una paz que depende de lo que usted tiene o de lo que usted está pasando. Esa es la paz que ofrece el mundo. Si está llena la nevera, hay paz económica. ¿Verdad? Es que la chequera esté, ¿verdad?, a flote, no hay problema, hay paz económica. Si estamos saludables, tenemos paz en cuanto a la salud. Esa es la paz que el mundo ofrece. Esa es la paz que el mundo, ¿verdad?, nos ofrece cada día, ligado a la circunstancia. Y por eso que la humanidad se aferra a ser tratados de paz. Y en muchos países nuestros, ¿verdad?, se han firmado la paz. Y llevan décadas de la firma de la paz. Pero verdaderamente vive en paz la sociedad. Simplemente es una ilusión firmada. Porque no tienen paz. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo ofrece, la paz que el mundo busca, es una paz que le conviene a la humanidad. Porque quieren hacer lo que ellos quieren. Por eso Jesús dice, yo les doy mi paz. Y si lo vemos, el Señor ofrece esa paz en una circunstancia donde el Señor va a la misma muerte. El Señor ofrece la paz en una situación donde va a ser negado. El Señor ofrece la paz en una situación donde va a ser traicionado. Y Él dice, yo les doy mi paz. Y entonces la paz del mundo está ligada a la situación, ¿verdad? Tiene que el ser humano estar bien, saludablemente, económicamente, que se le permita, ¿verdad?, hacer lo que quiera para él sentirse en paz. Pero los resultados a nivel mundial, a nivel de sociedad, vemos de que no se vive en paz. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano cayó, cuando el ser humano pecó, se buscó un enemigo. Y se hizo enemigo del que menos debemos de tenerlo como enemigo. Y es a Dios. El ser humano se convirtió en enemigo de Dios desde el momento que pecó. Y el Señor en su grande amor y misericordia le ha extendido la mano para que el ser humano retorne a Él. Por eso nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice que nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz, dice, fue sobre Él. Es decir, que la paz que Él nos ofrece ahora, Él la ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Por eso que la paz que nosotros tenemos no depende de la situación. Por eso que la paz que Él nos ha dado, la paz que Él ha dado a nuestro corazón, no depende de cómo está el banco. La paz que Dios nos ha dado no depende de cómo está nuestra salud. La paz que Dios nos ha dado no depende de la situación económica, no depende de las leyes que cambien, no depende de nada de lo que se mueve en el sistema, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo, la paz de Cristo va más allá. Mi paz os doy. Entonces, ¿qué es la paz de Cristo? La paz de Cristo, cuando usted ve el contexto de estos capítulos 14, 15, 16, usted se puede dar cuenta que la paz de Dios, la paz que Cristo nos vino a dar, sí depende de algo, pero no de este mundo, sino que depende de la relación íntima
con Dios. La relación íntima, el conocimiento del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios todopoderoso, que la palabra todopoderoso quiere decir que Él lo puede hacer todo, 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 todo. Gloria a Dios. Si Él es Dios todopoderoso, quiere decir que Él tiene el control de todo. Él no ha perdido el control. Jamás lo perderá. Porque Él no dejará de ser Dios ni por un solo instante. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. Por lo tanto, si tenemos un Dios todopoderoso, cuando entendemos, y por eso que el Señor en este mismo capítulo, ¿verdad? Usted cuando lee este capítulo dice, ¿verdad? Que vendrá el Espíritu Santo. Vendrá el Consolador y el Consolador les va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo los va a llevar al conocimiento pleno. El Espíritu Santo les va a alumbrar la mente. El Espíritu Santo les va a dejar conocer verdaderamente quién soy yo, dijo el Señor. Y esa promesa no fue solamente para los discípulos que estaban con Él. Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Para todo aquel que viene al Señor, todo aquel que le reconoce como su Salvador, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo vamos a tener vida eterna? Únicamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre perdió la paz. El ser humano perdió la paz por la enemistad que se buscó con Dios. Pero Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor que ahora somos justificados pues por la fe y ahora tenemos paz. ¿Para con quién? ¿Para con quién? ¿Con el mundo? No, no con el mundo. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, como dice el libro de Isaías, también el capítulo 52, dice que Él es el príncipe de paz. Porque un niño nos es dado. Y dice, y será su nombre, consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces, siendo nuestro Señor Jesucristo el príncipe de paz, nos ofrece esa paz verdadera. Esa paz que únicamente se obtiene cuando llegamos al conocimiento del Dios Todopoderoso. Y dije que Dios Todopoderoso significa que Él puede hacer todo. Ah, bueno, entonces si estoy enfermo, me puede sanar. Amén. Entonces si tengo necesidad, también me puede suplir. Amén. Pero ¿qué hay cuando no sucede? ¿Dejó de Él ser Dios Todopoderoso? Porque hay situaciones donde clamamos a ese Dios Todopoderoso y Él obra. Pero hay momentos que la respuesta como que fue un no. ¿Será que dejó Él de ser todopoderoso? De ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ver también que aparte de Él ser todopoderoso, es omnisciente y es sabio. Y hoy se predica un evangelio de la prosperidad. Se predica, ¿verdad? Que si Dios no te da en abundancia todo lo material,
entonces tú no estás en paz con Dios. Pero a mí la Biblia me dice otra cosa. A mí la Biblia me dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es la buena noticia de que nosotros estábamos enemistados con Dios. Estábamos en guerra con Dios, estábamos en conflicto con Dios, pero por medio del evangelio, esa buena noticia es de que ahora nosotros estamos en paz con ese Dios todopoderoso. Sí, porque no podemos, ¿verdad? Simplemente predicar un evangelio de rosas, porque también hay espinas en el camino. Y nuestro mismo Señor Jesucristo, más adelante en este mismo contexto, creo que capítulo 16, versículo 33, si no estoy mal, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero no se queda ahí el versículo. El versículo tiene una segunda parte. ¿Y cuál es esa segunda parte? Dice que en el mundo, un momento, el mundo dice que la paz es ausencia de guerra, es ausencia de aflicción. Si hay aflicción, no puede haber paz. Es lo que dice el mundo. Pero el Señor dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Tiene que leer usted el capítulo 14, capítulo 15 y el capítulo 16 para entender estas cosas. Y las cosas que Él está hablando es de que Él se va a ir. Desde el capítulo 14 Él comienza a despedirse de sus discípulos, de los apóstoles. Y en esos capítulos Él les dice: no se pongan tristes, yo me voy a ir, pero a ustedes les conviene, porque va a venir el Espíritu Santo. Y no solamente eso, cuando Él venga, los tres vamos a vivir dentro de ustedes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes no van a estar solos, no los voy a dejar huérfanos. No tienen por qué estar tristes. Y Él les dice en una parte, ¿verdad? Les he dicho todas estas cosas y en lugar de contentarse se han puesto tristes. No estén tristes, les conviene. Y les dice: el Espíritu Santo les va a abrir completamente el entendimiento, porque hasta ese entonces ellos no han comprendido la magnitud del Dios todopoderoso que estaba ahí con ellos. Porque si lo hubieran entendido, no hubieran salido, ¿verdad?, temerosos de lo que sucedió. Pero ellos no habían comprendido plenamente que Jesús, el Dios todopoderoso, estaba ahí. Y Él les había dicho: si yo voy a morir. Es más, les dice: no es que me vayan a matar. Me van a matar, sí, pero es que yo la estoy entregando de mi propia voluntad, por amor a todos ustedes. Porque tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que yo, con todo el gusto para rescatar a la humanidad, ¿verdad?, voy a dar mi vida. Y Él dice: entonces no estén tristes. Pero ellos, ¿verdad?, no habían entendido. Entonces Él al final les dice: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en dónde? ¿En dónde está fundamentada la verdadera paz? ¿En dónde se fundamenta la verdadera paz? ¿En las riquezas? ¿En la salud? ¿En la prosperidad? ¿Dónde se fundamenta la verdadera paz? ¿En la ausencia de guerra? ¿En la ausencia de aflicción? Bueno, según este versículo 33 dice: para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pareciera una contradicción. Bueno, si hemos depositado nuestra confianza en el Señor, quiere decir que podemos, como dijo el salmista, en paz
me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestra confianza en Dios. Bueno, pero ¿por qué confiamos en Dios? ¿Por qué nosotros podemos decir que estamos en paz? Porque confiamos en Dios. ¿Por qué usted confía en Dios? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hijos, cuando nuestros hijos comienzan a caminar, ¿verdad que ellos no nacen caminando? Comienzan de repente ahí a gatear y después empiezan a dar sus pasitos. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Van detrás, ¿verdad? Detrás, ¿para qué? Para que no se golpee, para que no se caiga, ¿verdad? Entonces el niño, obviamente, yo no sé si usted lo ha notado, pero si usted le dice, tírate a mis brazos, el niño se tira. Él no está pensando, ¿verdad?, en que se va a caer. Él está seguro de que el papá o la mamá lo va a recibir en sus brazos. ¿Por qué? Porque el niño ha conocido quién es su padre y quién es su madre. Por eso dice, confiad en mí. ¿Cuándo llegamos a confiar nosotros en Jesús? Cuando lo conocemos. No podemos confiar, y eso es típico en nosotros, ¿verdad? Usted no le dice a su hijo, cuando un extraño llegue con usted, váyase con él, ¿verdad que no? Si alguien lo va a recoger a la escuela, pues métase en el carro que lo lleve. ¿Verdad que usted no hace eso? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Y por qué no confiamos? Porque no los conocemos, ¿verdad? A diferencia cuando uno no puede ir a recoger, ¿verdad? Y hay alguien que usted conoce, el abuelo, la abuela, el tío, y usted tiene confianza porque lo conoce, dice con confianza que lo vaya a recoger. Pues de la misma forma, en el Señor, nosotros aprendimos a confiar en Dios, a confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido. ¿Y cómo fue que lo conocimos? ¿Porque somos muy inteligentes? No. Porque se cumplió la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría a ser morada en nosotros. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, cuando usted le entregó su vida al Señor y lo recibió como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a habitar en usted. Y el Espíritu Santo vino a quitar esa venda que teníamos en nuestros ojos. Y ahora, a través de lo que Él nos dice, nosotros lo vamos conociendo. Hermano, pero ¿cómo oímos al Señor? Y en cierta ocasión alguien, ¿verdad?, me preguntó si yo había escuchado la voz audible de Dios. Y yo le dije, no, nunca la he escuchado audiblemente. Y me dijo, lea la palabra en voz alta. Lea su Biblia en voz alta y va a estar escuchando la voz audible de Dios. Todavía creo que Dios habla audiblemente, ¿verdad? Pero la guía que el Señor nos ha dejado plasmada para nosotros conocerlo, para nosotros tener confianza en Él, son las promesas que hay en su santa y bendita palabra. Ahí en la palabra del Señor encontramos quién es nuestro Señor. En la palabra del Señor descubrimos quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad?, que oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque su palabra está tan ligada a Él, porque Él era la palabra. Él era el verbo, como dice el Evangelio de Juan. Él era el verbo, Él era la palabra. Y la palabra se encarnó. Y después, con inspiración del Espíritu Santo, dejó plasmada esta sagrada escritura para que nosotros día a día podamos ser guiados
hasta llegar a la patria celestial. ¿Van a haber aflicciones? Claro que sí. Van a haber luchas, van a haber adversidades, va a haber escasez, va a haber enfermedad. Claro que sí. No estamos inmunes a eso. Seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo seres humanos que en cualquier momento de nuestra vida quizás podemos ser afectados por la escasez económica. Podemos ser afectados, ¿verdad? Quizás por la falta de salud en nuestro cuerpo. Las pandemias. ¿Verdad? Las pandemias no afectan solo a los que no son cristianos. También algunos de nosotros nos enfermamos. Ahora, la diferencia de la verdadera paz está ahí. Que cuando esto sucede, cuando las guerras se levantan, ¿verdad? Y mucha gente tiene depositada su confianza y la paz para ellos en líderes que en cualquier momento se les ocurre tocar un botón. Pero nosotros no podemos vivir, ¿verdad? Pensando en cuándo se va a desatar una guerra nuclear. No, nosotros no dependemos de que si hay guerra o no hay guerra. Obviamente somos afectados porque estamos viviendo en este planeta, pero nuestra paz no depende de ello. Nuestra paz no depende, ¿verdad?, de la firma que hagan las naciones porque se termine algún conflicto bélico. Nuestra paz no depende, ¿verdad?, de que si salió una cura para una enfermedad. Porque la gente cuando sale, ¿verdad?, un brote como el que nosotros pasamos en el 2020, ¿verdad?, se alarmó toda la gente. Muchos no se murieron de la enfermedad, se murieron de terror, de miedo. ¿Por qué? Porque la paz del mundo, la paz de los seres humanos está dependiendo de la situación en la que están viviendo. Pero algunos de nosotros nos enfermamos en esa pandemia y seguimos en paz. Sí, seguimos en paz. Llegó la enfermedad y los síntomas y bueno, Señor, aquí estoy. Si es su voluntad, lléveme. Estoy en paz. ¿Por qué? Porque es la paz que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Una paz que no depende de la situación. Por eso que es tan importante que en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, ¿verdad?, donde tenemos las características del fruto del Espíritu, dice, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, está metido ahí. Es decir que una nueva vida, un verdadero creyente vive en paz. Bueno, que no todavía no ha juntado para la renta, no hay problema. Vive en paz, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Obviamente no se va a quedar durmiendo, ¿verdad?, todo, esperando que caiga del cielo, no. Le oramos a ese Dios proveedor y Él abre puertas. ¿Y por qué digo que abre puertas? Porque la Biblia dice que Él es el que abre y cierra puertas. Entonces conocemos a ese Dios por medio de la sagrada palabra, por medio de las escrituras. El mundo no, el mundo cuando surge un brote de enfermedad o que empezó la guerra, el mundo, ¿verdad?, se aterroriza. Leyes que afectan a una nación y el mundo se paraliza. En este país a tal grado que dice, ¿verdad?, la bolsa de valores sintió el terror de la firma del presidente y cayó. Bueno, que caiga la bolsa. Que caiga, que dice la Biblia, a tu lado caerán 1,000, 10,000, mas a ti no llegarán, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en paz con el Señor. Estamos en paz.
No dependemos de que si la bolsa va para arriba, ¿verdad? Ahora sí voy a tener paz porque me voy a hacer millonario. No. Nuestra paz depende de nuestra relación con ese Dios verdadero, ¿verdad? De la relación que tengamos con el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que nos espera a los hijos de Dios es una eternidad hermosa, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor. Eso es lo que nos espera y eso nos llena de paz. Nos llena de paz el saber de que las aflicciones, como dice la Biblia, las aflicciones breves que tenemos que pasar en esta vida no son comparadas con la gloria venidera. La gloria venidera, lo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice en esta noche: mi paz os doy. Mi paz os doy. Si usted tiene la paz de Cristo, usted es dichoso. Si usted tiene la paz de Cristo, siéntase dichoso. Si usted tiene la paz de Cristo, viva tranquilamente. Viva disfrutando el evangelio de la paz. Muchos dicen, el evangelio es aburrido. No, el evangelio no es aburrido. El evangelio es dinamita, que esa es la palabra que usa en el griego. El evangelio es poder de Dios. Mire, es tan grande el evangelio, el poder de Dios, que nos da gozo, nos da paz, nos da seguridad en ese Dios verdadero, en ese Dios maravilloso. Por eso, en Filipenses 4, 7, 8 dice que la paz de Dios guarde todos nuestros pensamientos. La paz de Dios guarda todos nuestros pensamientos. Cuando llega ese dardo por ahí, ¿qué hacemos nosotros? Refugiarnos en el Señor. Que le detectaron, ¿verdad?, una enfermedad, a refugiarnos en el Señor. Que vino una escasez, a refugiarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque la paz de Dios guardará todos nuestros pensamientos. Como dice el libro de Isaías también, ¿verdad? Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo corazón en ti persevera. Tú guardarás, vuelvo y repito, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo corazón en ti persevera. ¿Cuántos están perseverando en el Señor? Pues Él nos guardará en paz y dormiremos y descansaremos en paz, porque solo Él nos hace vivir confiados. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Dios le bendiga.